Entonces, en este video vamos a hablar sobre la oxigenación. ¿Qué es la oxigenación? Es también llamada oxidación, es la reacción química de cualquier elemento de la tabla periódica con el oxígeno. Recordemos que el oxígeno siempre va a ser molecular, o sea, diatómico. Dos átomos de oxígeno siempre van a estar reaccionando y su número de oxidación va a ser -2. En este primer ejemplo tenemos dos elementos químicos, uno metálico y uno no metálico, porque de acuerdo al tipo de elemento, así mismo se obtiene un tipo de óxido. Entonces, prestemos mucha atención. Tenemos el cromo y el cloro. El cromo es un elemento metálico, sus números de oxidación son 2, 3 y 6. Ya sabemos que los estados de oxidación, los números de oxidación son la carga hipotética del elemento si en caso tal él se reaccionara a formar un enlace iónico. Es una carga hipotética. En el caso del cromo, él puede tener carga 2, 3 o 5. O sea, en este caso vamos a utilizar la carga 6. La carga que se utilice dependiendo obviamente del ejercicio que se vaya a resolver. Vamos a utilizar la carga 6. Al reaccionar con el oxígeno, entonces ellos van a intercambiar sus estados de oxidación y van a quedar como subíndices. O sea que sería Cr quedaría con el 2 y el O quedaría con el 6. Y aquí tenemos ya el compuesto químico. Fácil. Reactivos, productos. Reactivos, productos. Los números cuando quedan como subíndices ya no se les coloca signo, ni positivo ni negativo. Y los elementos, el signo más, obviamente también desaparece porque ya los unimos. Cuando ellos se unen, el signo más desaparece. Son dos reactivos y acá hay un solo producto. Pero recordemos que tenemos que balancear la ecuación. En este caso la ecuación dice que hay dos átomos de oxígeno que ingresaron y salieron 6. Y salieron 2 de cromo y entró uno solo. Entonces necesito balancear para ello. ¿Qué hago? Como salieron 2 de cromo, entonces coloco el 2 como coeficiente. Digo 2 por 1, 2 y 2 de cromo que están saliendo. En el caso del oxígeno, entraron 2 y salieron 6. ¿Qué número coloco? Coloco el 3. 3 por 2, 6. Y allí la ecuación quedaría balanceada, ya quedó lista. 2 moles de cromo reaccionan con 3 moles de oxígeno para producir 1 mol del compuesto químico del producto, que se llama, ojo a lo siguiente, tenemos 3 nomenclaturas posibles: sistemática, stock y tradicional. La nomenclatura sistemática utiliza unos prefijos llamados, unos prefijos que son, dependiendo de la cantidad de átomos. Si hay uno solo, el prefijo sería mono. 2, di, 3, tri, 4, tetra, 5, penta, 6, hexa, 7, hepta y 8, octa. Entonces, en este caso, el nombre de la nomenclatura sistemática sería, como hay 6 de oxígeno, entonces utilizo hexa, óxido, vamos a quitarle la A, es óxido de, ¿cuántos de cromo? Hay 2 de cromo, entonces de dicromo. ¿Qué le coloqué? Los prefijos ex, que son 6 al óxido, y di, como son 2 de cromo, al cromo. Entonces exóxido de dicromo. Entonces sería la nomenclatura sistemática. La nomenclatura stock dice que se coloca la palabra óxido de, seguido de, óxido de, el nombre del elemento y luego entre paréntesis el número romano es el estado de oxidación. Por lo tanto, el nombre sería la palabra óxido de, ¿cómo se llama el elemento? Se llama cromo. Y entre paréntesis coloco el número de oxidación del cromo. En este caso, recordemos que el número de oxidación del cromo es 6. Entonces coloco entre paréntesis en números romanos el 6. Ese sería el nombre del compuesto en nomenclatura stock. O sea, óxido de cromo 6. Tenemos ya dos nombres. Y la tercera nomenclatura se llama nomenclatura tradicional. La nomenclatura tradicional utiliza unos prefijos y unos sufijos. O sea, prefijos, recuerden que es antes, sufijo es después, que se colocan al nombre, dependiendo de los estados de oxidación que tenga. Si tiene un solo estado de oxidación, entonces se coloca el sufijo ico. Si tiene 2 estados de oxidación, entonces al primero se le coloca el sufijo oso y al segundo se le coloca ico. Si tiene 3 estados de oxidación, entonces al primero se le coloca el prefijo hipo y termina en oso,
al segundo se le coloca el sufijo oso y al tercero se le coloca el sufijo ico. Y si tiene 4, entonces usted utiliza hipooso, oso, ico, hiperico. En este caso, el cromo tiene 3 estados de oxidación: 2, 3, 6. ¿Cuál estoy utilizando? Entonces me ubico aquí, 3 estados de oxidación. Y estoy utilizando el 6, o sea, estoy utilizando el tercer número de oxidación, que entonces termina en ico. Por lo tanto, el nombre según la nomenclatura tradicional sería óxido crómico. Óxido crómico, vamos a colocarle la tilde. Óxido crómico termina en ico según la nomenclatura tradicional, porque estamos utilizando el número de oxidación 6. Esto lo vamos a dejar allí para que lo tengan bien claro, pero vamos a hacer un video exclusivamente de nomenclatura química inorgánica. En el segundo caso tenemos el cloro. El cloro es un elemento no metálico, su número de oxidación es más 5, pero él tiene 4 números de oxidación: 1, 3, 5, 7. Vamos a utilizar el 5. Al oxidar el cloro, recuerden que él es diatómico, pero eso no nos importa. Vamos a colocar primero el cloro y le colocamos el 2 del oxígeno, y al oxígeno le colocamos el 5 del cloro. En este caso, el cloro al oxidar se formaría este compuesto, que tendría 2 de cloro y 5 de oxígeno. Ya le vamos a decir el nombre. Entonces, este compuesto, vamos a mirar la reacción química, cómo quedaría balanceada. Dice 2, 2, 2, 5. Por lo tanto, no está balanceada. Vamos a balancearla. Duplicamos primero que todo el producto, para que nos dé entonces 2 por 2, 4. 2 por 2, 4. Ya queda balanceado el cloro. Y del oxígeno hay 2 por 5, 10. Y acá, como hay 2 solamente, entonces colocamos 5. Y en ese caso nos queda balanceado el oxígeno: 5 por 2, 10. Y 2 por 5, 10. Ya tenemos balanceado. Ahora, ojo a lo siguiente. Vamos a lo más importante. ¿Cómo se llama? El compuesto, vamos a nombrarlo de las 3 maneras. Si colocamos nomenclatura sistemática, yo voy a colocarlo en negro. Nomenclatura sistemática sería, ya sabemos, ¿cuántos de oxígeno hay? 5. Entonces me ubico aquí, penta. Entonces coloco pentóxido de, ¿cuántos de cloro hay? 2. Entonces digo de dicloro, pentóxido de dicloro. Si utilizamos nomenclatura stock, dice óxido de el elemento que es cloro, y entre paréntesis el número de oxidación, que ya sabemos que es 5. Y si utiliza la nomenclatura tradicional, entonces sería óxido. Entonces miremos qué estado de oxidación está utilizando. Dice que tiene 4, 1, 3, 5, 7, y está utilizando el 5, o sea que tiene 4 números de oxidación y está utilizando el tercero, o sea que termina en ico también, o sea que sería óxido clórico. Esos serían los 3 nombres para estos compuestos. Ahora, muy bien, ojo a lo siguiente. Recordemos que siempre vamos a mirar qué tipo de elemento está utilizándose, si es un elemento metálico o si es un elemento no metálico. Además de eso, también podemos hacer la simplificación. Por ejemplo, en este caso, miren que el 2 y 6 podemos simplificarlo. En este caso, al simplificarlo, vamos a hacerlo aquí abajito. Al dividirse por el 2, entonces quedaría CR, 2 dividido 2 sería 1, o 6 dividido 2 sería ¿cuánto? 6 dividido 2, 3. O sea que la molécula quedaría CrO3. Ese sería el producto final. Aunque aquí lo más importante es que ustedes entiendan que los tipos de óxidos van a ser dependiendo del tipo de elemento. Si el elemento es metálico, entonces vamos a llamarlo un óxido, ojo, óxido básico. Y si el elemento es no metálico, entonces sería un óxido ácido. Ojo a eso. Si el elemento es metálico, óxido básico, y si el elemento es no metálico, forma un óxido ácido. ¿Por qué es importante saber esto? Porque si es un óxido básico, al hidratarlo va a producir un hidróxido, que es la otra función química. Y si es un óxido ácido, al hidratarlo va a producir un ácido osácido, o sea, va a obtener distintos tipos de compuestos químicos. Por eso es muy importante tener esta aclaración aquí del tipo de óxido que se está formando. Vamos a mirar 2 ejemplos más para despejar cualquier duda y
para continuar. Presta mucha atención. En este segundo ejemplo tenemos dos elementos químicos, uno metálico, el magnesio, y uno no metálico, el fósforo. El magnesio tiene un solo estado de oxidación, que es el +2. El fósforo tiene 3 estados de oxidación, 1, 3, 5. Vamos a utilizar el número de oxidación 1. Ya recordemos que ahí, dependiendo del ejercicio, así no se utiliza el estado de oxidación. Y ambos los vamos a oxidar. Si el elemento es metálico, se va a producir un óxido básico. Si el elemento es no metálico, se va a producir un óxido ácido. Muy importante eso. Oxidémoslo. Entonces, el magnesio, ojo, colocamos Mg, ¿qué número sería? 2 del oxígeno y 2 del magnesio. Como ambos son par, entonces ¿qué hacemos? Simplificamos, o sea que nos queda MgO. Listo, ahí tenemos el óxido. Vamos a balancear, recordemos que siempre balanceamos. 2 ingresaron, deben salir 2, entonces coloquemos un 2 acá, 2 por 1, 2 de magnesio, 2 de oxígeno, entonces salen 2, entran 2 de oxígeno, salen 2 de oxígeno y también entonces entran 2 de magnesio. 2 de magnesio, 2 de oxígeno, 2 por 1 y 2 por 1, entonces 2 de cada uno y 2 de cada uno. La ecuación queda balanceada. ¿Cómo se llamaría ese compuesto? Recordemos, nomenclatura sistemática, prefijos. Como hay uno solo, entonces los nombres serían, en la sistemática, monóxido de, se puede decir monomagnesio, o se puede omitir el mono para el segundo elemento y decir solamente monóxido de magnesio, monóxido de magnesio, solamente así, magnesio. En la nomenclatura stock, número de oxidación en número romano, entonces sería óxido de magnesio, entre paréntesis, el número de oxidación es 2, entonces sería el número romano 2. Ahí lo tenemos. Y en la nomenclatura tradicional, pues miremos cuántos estados de oxidación tiene. Tiene uno solo. Por lo tanto, termina en ico. Digo, óxido magnésico. Y ahí tenemos los 3 nombres. Fácil, sin complicaciones. Entonces, en el segundo ejemplo, el elemento es no metálico. O sea que va a producir un óxido ácido, que sería P con el 2, P2 y el O con el 1. Entonces quedaría P2O. Aquí tenemos entonces el 1 quedó en el oxígeno y el 2 quedó en el fósforo. Esto no está balanceado, por lo tanto vamos a balancearlo. Entraron 2 de oxígeno, por lo tanto también tiene que salir 2. 2 por 1, 2 de oxígeno y 2 de oxígeno. Pero de fósforo entraron 4, por lo tanto deben haber también 4. Y de esa manera la ecuación queda balanceada. Óxido ácido, ¿cómo se llama? Nomenclatura sistemática, ¿cómo se llamaría? ¿Cuántos de oxígeno hay? Hay 1, entonces digo monóxido de, ¿cuántos de fósforo? 2, digo de difósforo. Nomenclatura stock, decimos óxido de fósforo y entre paréntesis el número romano que es el 1, el estado de oxidación que es 1. ¿Listo? Óxido de fósforo 1. Y la nomenclatura tradicional son 3 estados de oxidación que tiene el fósforo, entonces me ubico aquí, tiene 3 estados de oxidación. Hipooso, oso, ico. Entonces estoy utilizando el menor, el primero, hipooso. Entonces digo, según la tradicional, óxido hipofosforoso. Hipo termina en oso, hipo al principio, oso al final, hipofosforoso. Y ahí tenemos entonces los 3 nombres para ese compuesto. Recordemos lo más importante, este es un óxido básico porque viene de un elemento metálico y este es un óxido ácido porque viene de un elemento no metálico. Es lo más importante para tener en cuenta. Entonces espero hayan entendido y que estén muy bien. Bendiciones.